La enterraron hasta el cuello por ser estéril, hasta que un padre viudo la desenterró y se la llevó a su casa. Antes de entrar en la historia, no olvides dejar tu me gusta al video y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás mirando. Ese día, el calor mordía como fiera. Al llegar el mediodía, el sol de Arizona caía a plomo sobre la llanura, borrando los colores y dejando todo plano. El viento arrastraba polvo en capas lentas, ardiendo en la piel y pegándose al sudor. Luke Mercer mantenía firme las riendas mientras su carreta avanzaba por el último tramo rumbo a Brackett's Crossing, un poblado que no pasaba de una docena de fachadas falsas, una iglesia torcida y una cantina que olía a trago barato y malas decisiones. El chirriar seco de los ejes se mezclaba con el golpeteo de los aros de hierro en los baches. Los hombros de Luke dolían bajo aquel viejo abrigo de caballería. Lo usaba más por costumbre que por necesidad, y la rodilla mala le avisaba que el clima volvería a cambiar. Luke no venía a buscar compañía. Nunca lo hacía. Había venido por clavos, un costal de avena y quizá aceite para lámpara si no lo vendían como robo. Ese era el plan: mantener la cabeza baja, llenar la carreta y volver al norte antes de que el viento de la tarde se pusiera feo. Tenía 2 hijos que lo esperaban para la cena. Eran la razón por la que ya no arriesgaba en el whisky ni en las cartas. La causa por la que llevaba 5 años viviendo tranquilo, al borde del llano, tomando encargos de flete cuando aparecían. No le pesaba el trabajo duro. Lo que no soportaba era el desorden, y Brackett's Crossing siempre apestaba a eso. Caleb iba rígido a su lado en la banca, ya con las piernas demasiado largas para colgar las botas bien plantadas en la tabla. Con apenas 10 años, se portaba como hombre. Annie, más chica de 6, con rizos revueltos por el aire, sostenía un jarrito de hojalata que repiqueteaba en su regazo cada que la carreta brincaba. No se quejaba. Ninguno de los dos lo hacía. Aprendieron temprano que hablar de más no servía si no tenía peso. Luke guió la yunta frente a la cantina y aflojó el paso cerca del terreno de los Morgan, recorriendo la calle con los ojos sin mover la cabeza. Algo no cuadraba. Lo sintió antes de verlo. La manera en que los hombres estaban parados en grupitos flojos junto a la cerca del camposanto, sombreros bajos, brazos cruzados, y algunos sonriendo, como perro frente a un hueso. Apretó el freno, los músculos tensándose bajo la camisa, y entonces la vio. Primero creyó que era un poste clavado en el suelo, asomando donde el terreno bajaba hacia el llano. Pero el viento giró, levantó la arenilla, y no era madera. Era un rostro de mujer. La piel enrojecida por el sol, el labio partido, los ojos hinchados con tanto polvo que parecían moreteados. El cabello negro bajo la mugre pegado en mechones a las mejillas. El resto del cuerpo sepultado en la tierra, parada de pie bajo el suelo, con solo el cuello y la cabeza expuestos sobre la arcilla endurecida como ladrillo por el sol. El estómago de Luke se heló. Había visto horrores en la guerra, hombres dejados para los sopilotes, pero esto era una muerte lenta, con el cinismo de quien lo ordenó. Se bajó de la carreta sin soltar palabra, las botas rechinando en la grava. Todas las miradas se clavaron en él. Caleb quiso seguirlo, pero se quedó quieto apretando el jarrito como si fuera el último trago de agua en todo el territorio. «Más vale que sigas tu camino», Mercer gritó una voz desde la entrada de la cantina. Un hombre con chaleco sudado y los pulgares enganchados al cinturón. 2 más a su espalda riendo. «No es asunto tuyo». Luke lo ignoró. Se fue al costado de la carreta, descolgó la pala y se encaminó al camposanto. Sus botas se hundieron media pulgada en la tierra mojada y apisonada para mantener el cuerpo prisionero.
Los ojos de la mujer parpadearon cuando él se acercó girando con la lentitud de quien ya se siente acabada. Se agachó su sombra bloqueando el sol de su cara y habló bajo. «¿Me oyes?», preguntó. Ninguna respuesta. Solo un jadeo áspero en una garganta seca, como hueso. Le rozó la mejilla con 2 dedos sintiendo el ardor de la fiebre y la arena raspándole la piel. Quien hizo esto no pensaba dejarla viva al anochecer. A sus espaldas estalló una carcajada. «Esa está maldita», gritó otra voz. «No sirve ni pa' Dios ni pa' hombre. Pregúntale a cualquiera aquí». Luke giró apenas cruzando la mirada con el sheriff. El hombre había salido de la cárcel, la placa opaca en su chaleco, la mandíbula mascando como si tuviera algo más que palabras. «¿De qué la acusan?», preguntó Luke, voz plana. El sheriff escupió al polvo. Estéril quiso casarse decentemente. No pegó. Ningún hombre necesita un pozo seco por esposa. Luke lo miró un largo rato, el calor zumbándole en los oídos. Pensó en su propia mujer, cómo se había puesto blanca, trayendo al mundo a Annie, cómo la sangre no se detenía. Pensó en la tumba en su patio, con una cruz de cedro, y en cómo Caleb ya no preguntaba por su mamá. «Bonita ley», dijo al fin Luke, y clavó la pala en el suelo apoyando todo su peso. El primer golpe sonó como hierro contra hierro. La tierra estaba dura, cocida por el sol, pero Luke siguió cavando. Golpes fuertes y rápidos, el metal mordiendo los brazos en arcos largos. El sudor le corría por la nuca, empapando la camisa. Las ampollas se abrieron bajo los viejos callos. Los terrones duros de tierra saltaban contra sus botas, rodando hasta el borde del abrigo. No se detuvo, no podía. El único sonido era el raspar del acero y el soplo áspero de la mujer, seco y quebrado pero todavía presente. Caleb ya estaba cerca con una pala pequeña en las manos, como si fuera un rifle que aún no tenía edad de cargar. La quijada apretada, los ojos brincando entre su padre y el hombre del portal. Annie bajó de la carreta abrazando la cantimplora, sus botitas hundiéndose en el polvo, mientras se arrimaba a Luke. Él no la miró, siguió escarbando, pero sintió el peso de su presencia como una piedra que afirmaba el mundo en su sitio. Cuando el hueco se abrió, lo suficiente, Luke soltó la pala y cayó de rodillas. Sus manos arañaban la tierra, los dedos sangrando donde la arena los desgarraba. Trabajó hasta soltarle los hombros, luego los brazos, y al final la curva de sus costillas bajo el calicó hecho jirones. El vestido se había reventado al frente, mostrando piel enrojecida por el sol. La miró una sola vez, lo justo para entender el daño. Después se quitó el abrigo de caballería y la cubrió cerrando las puntas sin decir palabra. Era un bulto inerte al alzarla los brazos, colgando la cabeza, ladeada contra su pecho. Ligera como una criatura pero pesada, de un modo que no tenía que ver con carne. Luke se levantó despacio, las piernas temblando, y giró hacia la carreta. La gente no aplaudió, alguno escupió en el suelo. Uno murmuró algo de locos y tumbas propias. Luke ni lo escuchó. La recostó en la parte trasera, puso la silla enrollada bajo su cabeza y extendió la mano sin mirar. El niño le puso el jarro. Vertió el agua en sus labios con calma, apenas un hilo que humedeció las grietas. Los ojos de ella se abrieron apenas grises, como tormentas cegados por la sed, y volvieron a cerrarse. El sheriff cambió de postura en el polvo, como un hombre que quisiera librarse de un lío que no alcanzaba a medir. Mercer dijo, «Si te largas ahora, no hay bronca». Luke lo miró despacio fijo. «No me largo», contestó. «Jamás». Subió al asiento, chasqueó las riendas y la yunta se inclinó en el tiro. La carreta rodó frente a la iglesia. Pasó frente al portal donde los hombres ahora guardaban silencio, las ruedas crujiendo sobre la tierra dura en un ritmo constante.
Nadie lo siguió. Nadie lo detuvo. El sol ya se caía sangrando luz sobre el llano. El camino al frente se abría desierto hasta la lomita, donde esperaba una cabaña, con su humo, perdiéndose en la sombra. Luke no volteó. Su mano firme en las riendas, la mandíbula dura, los ojos puestos en la línea donde el suelo besaba el cielo. Por dentro, ya contaba las millas a casa, las horas para darle calor el agua del barril que alcanzaría para el fogón. Y bajo todo eso, el pensamiento que no quería, pero no soltaba, tal vez no sobreviviera. Pero si moría, no sería tirada como perro. No mientras él tuviera fuerza para acabar. La carreta crujía bajo el peso al dejar el llano y meterse en las hondonadas que llevaban a la subida baja. El sol quedaba colgado, sangrando luz débil sobre el horizonte. Luke mantenía firme las riendas, la voz baja, al ordenar a la yunta avanzar parejo. El camino a casa apenas era un sendero. 2 huellas marcadas en la arcilla resquebrajada como cuero viejo. Cada salto sacudía a la mujer en la manta, y Luke miraba atrás más de una vez, confirmando que su cabeza quedaba recargada en la silla, y que el aire todavía entraba ralo e inestable, pero seguía ahí. Pensó en las preguntas que Caleb no había hecho. ¿Por qué estaba ahí? ¿Qué había hecho Luke? No tenía respuestas que valieran, así que calló. El muchacho iba rígido a su lado, con las manos aferradas al borde del asiento. El gesto duro, igualito al que Luke recordaba en sí mismo a los 10 años. Viendo a los hombres hacer maldades y sabiendo que las palabras no servían. Annie se acurrucó barbilla hundida, los ojos grandes y oscuros como piedras de río. No había soltado el jarro, aunque ya estaba vacío. Sus deditos manchados de tierra de tanto pasarlo de aquí para allá. Para cuando la cabaña apareció una hilera baja de troncos contra la loma, con humo como un hilo delgado saliendo de la chimenea. La mujer se había movido 2 veces, intentando soltar un sonido que no alcanzaba a ser palabra, apenas un quejido, y una vez trató de levantar la mano antes de que cayera de nuevo. Las marcas frescas en sus muñecas mostraban dónde la cuerda la había tenido antes de enterrarla. Luke lo notó y apretó más la mandíbula. No dijo nada aún, no. Detuvo la yunta en el patio y echó el freno. Caleb dijo voz baja pero firme: abre la puerta. El niño ya corría antes de que Luke bajara. Annie lo siguió sus botitas, levantando polvo los rizos, saltando bajo la última luz del día. Luke se acercó a la carreta, pasó los brazos bajo la mujer como antes y la levantó. Otra vez era peso muerto desplomada contra su hombro, el cabello rozando su cuello frío del sudor seco. El pecho de Luke se tensó al sentir lo liviana que era, más hueso que carne, y pensó en los hombres que se habían reído en la calle y le ardieron las manos con ansias de volver a la pala. Dentro el aire sabía a humo de leña y café olvidado. La estufa aún guardaba calor del fuego que Luke había dejado por la mañana, y la olla en la parte de atrás tintineó cuando se movió. La llevó directo a la cama en el rincón, la única en toda la pieza, y la acomodó despacio para que la colcha no se jalara. Annie se quedó cerca de la estufa, mirándolo todo con un rostro demasiado serio para una niña de 6. Caleb salió a traer agua sin que se lo pidieran, las botas retumbando en las tablas hasta perderse afuera. Luke retiró el abrigo, dejando a la vista el cálico desgarrado abierto de lado a lado por la lucha de ser desenterrada. Se le trabó la garganta. Alguna vez había estado bien vestida, se notaba en las costuras del cuello ahora arruinadas y llenas de polvo. Fue al baúl, a los pies de la cama, buscó una camisa limpia, una de las pocas que le quedaban, y la extendió sobre la colcha. Luego se desabrochó el cinturón, sacó el cuchillo y cortó los cordones del vestido en los costados.
El chasquido del hilo, rompiéndose, llenó el silencio seco y cortante. No miró más de lo necesario, solo deslizó la tela destrozada de sus hombros y le pasó la camisa, levantándole los brazos, uno por uno. La piel estaba quemada en partes, marcada con sudor viejo y tierra. Las costillas se notaban bajo el pecho agitado. Él mantuvo el rostro firme, las manos seguras, como cuando en campaña remendaba hombres que muchas veces no sobrevivían. Caleb regresó con la cubeta, el agua derramándose en el borde. Luke la tomó, la puso junto a la cama y humedeció un trapo. Empezó por la cara de ella, limpiando despacio, dejando que la mugre se deshiciera en hilos grises. Los labios estaban partidos hondo, así que fue con cuidado, echando apenas unas gotas. Tragó con un ruido áspero en la garganta y abrió un instante los ojos. Grises como antes, pero más claros, siguiéndolo apenas un respiro antes de cerrarse otra vez. Está viva entonces, pero se va a morir. La voz de Annie cortó el silencio suave como el soplo de la estufa. Luke torció el trapo, lo puso en el pecho de la mujer, donde la piel ardía más. No, si de mí depende, no dijo lo demás. Qué tan cerca había estado de la orilla, como una noche más allá afuera habría bastado. Veía las preguntas apilándose en los ojos de Caleb, las que no diría frente a su hermana. Preguntas de por qué a una mujer la entierran como a un perro. Preguntas que Luke tampoco quería responderles. No esa noche. Siguió limpiándole los brazos, las manos, huesos firmes bajo los moretones. Las muñecas hablaban solas, surcos frescos, cicatrices de soga, quizá de días antes del entierro. La quijada de Luke dolía de tanto contener las palabras que le hervían. Tomó un ungüento del estante y lo frotó en lo peor con dedos tan firmes como pudo. Cuando terminó, subió la colcha sobre ella y se quedó de rodillas. El cuarto olía a humo de leña, con el hierro tenue de la sangre y la tierra. Afuera el viento soplaba sobre el llano, sacudiendo las tablas flojas del cobertizo. La muerte había rondado cerca. Luke se levantó, estiró la espalda tiesa y cruzó hasta la estufa. Echó 2 troncos, removió las brasas hasta que brillaron y sirvió agua en la olla, poniéndola al calor. Café para él, caldo para ella, si lograba tragar más que agua al amanecer. Annie se había enroscado contra la pared, el pulgar apretado en su puño, los ojos peleando con el sueño. Caleb estaba en el banco, la barbilla en la mano, observando a su padre con esa mirada que Luke sabía descifrar, mezcla de orgullo y preguntas de hombre que un niño no debería tener. Luke revisó el cerrojo, corrió la cortina y volvió a la cama. Tocó 2 dedos en la muñeca de la mujer, sintió un pulso débil. Seguía. Respiró áspero y entonces tan bajo que casi no se oyó, habló. Clara, el nombre salió reseco, más raspón que voz. Luke se inclinó. ¿Qué? Sus ojos se abrieron apenas lo justo para fijarse en él bajo la luz de la lámpara. Clara susurró otra vez como si necesitara que alguien lo guardara. Él asintió una vez. Clara repitió Luke en voz baja, «Ya estás a salvo». Quizá era mentira, quizá no, pero cuando los párpados cayeron su mano tembló sobre la colcha como si le creyera. Luke se quedó largo rato oyendo el chisporroteo del fuego, mirando su pecho subir y bajar lento, pensando en lo que traería el día siguiente, cuando corriera la voz de que Luke Mercer había sacado del hoyo lo que el pueblo había decidido enterrar. Al final, se puso de pie cargando ese peso. Fuera lo que viniera ya, había empezado. El amanecer no llegó fácil. Se arrastró en un gris delgado por la ventanita encima de la cama, la luz cayendo como ceniza sobre el piso de madera. Luke ya estaba levantado avivando el fuego con trozos de cedro, la resina mezclándose con el humo viejo. La camisa le pegaba al lomo húmeda,
de pasar la noche cabeceando en la silla, junto a la pared, botas puestas, el rifle a la mano, por si se ofrecía. No había querido dejarla sola, no después de verla tan cerca del final. Vertió agua en la olla y la puso en la estufa. El silbido rompió el silencio lo justo para despertar a Annie. Parpadeó el cabello hecho nudos, caminando a tientas en calcetas y frotándose los ojos. Caleb se revolvió en su petate junto a la puerta, pero no se levantó. Se quedó mirándolo todo con su forma callada de medir. Luke volteó a la cama, ella seguía ahí. Clara, su nombre daba vueltas en su cabeza desde que lo había susurrado anoche, como alambre suelto atorándose en cada pensamiento. Se había girado de lado en la oscuridad, el cabello cayendo sobre la almohada, la camisa de él floja en el cuello, donde la había atado a la carrera. La colcha le llegaba al mentón. Por un momento pensó que no se había movido hasta que los dedos se arrastraron lentos por la orilla de la manta, como si despertaran aparte del resto de su cuerpo. Luke cruzó el piso, las botas, raspando suave, y se inclinó junto a la cama. Las pestañas vibraron antes de que abriera los ojos grises otra vez, pero más limpios, con esa claridad que decía que la fiebre ya había cedido un poco. Ella lo miró parpadeando despacio, como alguien que necesita comprobar si el mundo es de verdad. «Sigues aquí», dijo Luke con voz pareja, aunque por dentro algo se aflojaba al oírla respirar completa. Un segundo no contestó la garganta, moviéndose al tragar. Cuando habló la voz, salió áspera como lija. «¿Dónde?» Su mirada recorrió el cuarto, la estufa, las vigas bajas, las paredes de tabla, hasta volver a él. «Mi casa», dijo Luke, «al norte de Brackett's Crossing. ¿Lo recuerdas?» Sus ojos titilaron, como si sí, como si no. Y entonces vino la pregunta que él ya esperaba. «¿Por qué? ¿Por qué me recogiste?» La voz le temblaba en las orillas, no por miedo, sino por el peso de todo lo vivido. Luke se apoyó sobre los talones, los brazos descansando en las rodillas. «Porque dejarte ahí no era opción», dijo. No había fuego en sus palabras, solo verdad. Los ojos de ella se sostuvieron en los suyos, buscando algo bajo ese tono llano, y Luke la dejó mirar. No agregó lo que realmente sentía, que verla enterrada así había encendido algo en él que creía apagado desde que sepultó a su esposa. «Ahí tienes agua», dijo en cambio, señalando el jarro en la caja al lado de la cama. «Intenta un trago». Clara se incorporó en los codos. El esfuerzo arrancó un sonido bajo de su garganta, y las manos de Luke se alzaron por instinto, sosteniéndola antes de que cayera. Sintió los huesos bajo la camisa filosos, donde debía haber carne. Odiaba pensar que quienes la maltrataron no solo intentaron matarla ayer, sino que la venían quebrando desde mucho antes. Ella bebió despacio, las manos temblando alrededor del jarro de hojalata, lo dejó con un tintineo y cerró los ojos como si hasta eso la hubiera agotado. Luke esperó dándole espacio. Annie se acercó entonces, los deditos enredándose en su propio cabello, y dijo en voz apenas audible: «¿Te vas a quedar aquí?» Clara abrió los ojos. Se ablandaron al ver a la niña, y algo cambió en su rostro, la dureza cediendo a otra cosa. «Si tu papá lo permite», murmuró la voz quebrándose. Luke notó cómo los hombros de ella se tensaban como esperando una negativa. No la hizo esperar. «Te quedarás», dijo simple, tal como lo pensaba. La carita de Annie se iluminó y trepó al borde de la colcha como si todo estuviera resuelto. Caleb se levantó entonces, calzándose despacio, pero su mirada iba a Luke, como buscando respuestas que nadie decía en voz alta. El desayuno fue callado. Luke sirvió frijoles en los tazones, partió pan café negro para él y agua caliente con azúcar para Clara. Ella alcanzó a comer unos bocados lentos, cuidadosos, y Luke vio cómo le temblaban los dedos en la cuchara antes de dejarla. Murmuró un gracias apenas audible
y él asintió como si no hiciera falta más. Cuando recogieron los platos y Annie se fue a jugar con su muñeca de trapo junto al fogón, Luke salió con Caleb a rajar leña. El muchacho metía la cuña sin que nadie se lo dijera, los ojos cortando hacia la puerta cada tanto. Hasta que habló: «Van a venir, ¿verdad, los hombres del pueblo?». Luke dejó el hacha, se limpió las manos en los muslos y miró de frente a su hijo. Tal vez dijo: «Pero esta es nuestra tierra. No hay ley que diga que pueden enterrar viva a una mujer». Caleb sintió la quijada dura, entendiendo más de lo que debería un niño. Cuando Luke volvió adentro, Clara estaba más erguida, una mano apoyada en la colcha y la otra alisando su cabello, como si importara que alguien la viera bien. Lo miró al cerrar la puerta, ojos firmes, y dijo lo que él sabía que diría: «Querrán matarme por lo que soy». Su voz era baja pero cortante, cargada de la verdad de quien lo ha vivido. Luke se apoyó en el poste, los brazos cruzados. «¿Y qué se supone que eres?». Ella sostuvo la mirada sin pestañear. «Una mujer que no puede darle un hijo a un hombre». El cuarto se quedó quieto, salvo por el chasquido del fuego. Luke dejó que el peso de esas palabras colgara en el aire, luego se apartó del poste y cruzó el piso despacio. Sus botas tronaron 2 veces contra la madera. Se inclinó apenas lo suficiente para que no hubiera duda en su voz. «Lo que yo veo es que respiras. Eso basta para que tengas derecho a estar aquí. Lo demás, déjaselo a quien quiera cargarlo». Clara lo miró un largo instante, algo crudo parpadeando en sus ojos. Miedo, quizá vergüenza, quizá el primer borde de la confianza. Ella apartó la vista primero, pero al hacerlo la mano le dejó de temblar. Luke se enderezó, revisó el cerrojo por costumbre, y sintió cómo la verdad se asentaba con peso en su pecho. Fuera cual fuera la pelea que venía él, ya había entrado en ella desde el instante en que clavó la pala en la tierra, y no existía forma de echarse atrás. El día se extendió largo y pesado, de esos en que el silencio se siente con cuerpo. Luke pasó las horas siguientes afuera componiendo el barandal del sur. Las manos trabajaban constantes, pero la mente se quedaba dentro de la cabaña. Cada golpe del martillo le traía la imagen de su cara cuando dijo esas palabras: «Una mujer que no puede darle un hijo a un hombre», como si en eso estuviera todo su valor. Detestaba ese pensamiento, detestaba lo que otros habían hecho para sembrárselo en la cabeza. Para media tarde las nubes se amontonaban al poniente, mantillas grises que no prometían más que unas gotas. Luke entró con la última cubeta de agua y apiló la leña bajo el cobertizo. Al volver adentro, la cabaña olía a caldo y a pan calentándose en la estufa. Annie estaba sentada en el suelo, con las piernas cruzadas, peinando la muñeca con un peine viejo. Caleb se hallaba en la mesa sacando punta a una astilla de pino, los ojos fijos en su labor, como si así mantuviera lejos algo más pesado. Clara estaba erguida en la cama, recargada en la pared, con una almohada delgada de apoyo. Su cabello estaba peinado, no perfecto, pero mejor que antes. Luke notó cómo se había cerrado la camisa de él en el cuello con un pedazo de calicó desgarrado. Lo más decente que podía, con ropa prestada. Al verlo entrar, ella levantó la vista. Sus miradas se sostuvieron más tiempo. Algo se movió en el aire, no fuerte ni repentino, apenas una corriente leve que ninguno rompió. «No deberías trabajar tanto en un día así», dijo ella. La voz más firme que la de ayer, aunque aún raspada. Luke se quitó el abrigo y lo colgó en la percha. El cerco se estaba venciendo. «No puedo dejar huecos. Los coyotes entran antes de la noche». Cruzó a la estufa, revisó la olla y luego la miró. «¿Comiste algo?». Ella asintió apenas. «Un poco. Annie me lo trajo». Sus ojos se deslizaron hacia la niña, que sonrió sin dejar su muñeca. Luego volvió la vista a Luke, más suaves ahora.
Tus hijos son buenos. Saben meterse en lo suyo, contestó Luke, aunque el tono llevaba un peso que hizo que ella casi sonriera. Él se sentó en la mesa, sirvió café en el jarro de lata. Por un rato lo único que se oyó fue el respirar del fuego en la estufa y el cuchillo de Caleb sacando rizos de madera. Luke bebía despacio, la mirada puesta en Clara sin proponérselo. Ella lo notó. Se le veía en cómo los dedos se aferraron a la colcha. No era miedo, era otra cosa. ¿Quieres decirme por qué lo hicieron? La pregunta salió antes de que él lo pensara. No cortante ni metiche, solo una línea pareja en el silencio. Los hombros de Clara se tensaron. Por un momento creyó que guardaría silencio. Luego miró hacia la ventana, donde la luz se apagaba con el anochecer. Estuve casada una vez, dijo al fin. La voz no titubeó, pero las manos la delataron retorciendo un borde de la colcha. 3 años sin hijos. La gente empezó a murmurar. Mi marido, él quería un hijo. Cuando yo no pude, se le quebró, respiró hondo, intentó de nuevo. Dijo que estaba maldita. Me dejó en el rancho de su hermano. Me tuvieron como criada hasta que se cansaron de verme. Entonces dijeron que debía pagar cada plato de comida, cada cama que usé. Los ojos de Clara volvieron a Luke duros y húmedos al mismo tiempo. Así que pagaron la deuda con una pala. Luke sintió arder algo bajo en el pecho, un calor que no se mostraba en la cara, pero se quedaba en los huesos. La guerra ya le había mostrado crueldad, pero escucharla tan de frente le apretaba la quijada hasta dolerle. Mantuvo la voz pareja. Esa ley de la que hablan en el pueblo. Eso no es ley. Son hombres inventando reglas para poder dormir tranquilos. Clara lo miró como queriendo medir la verdad en sus palabras. Cuando habló fue más bajo. ¿Por qué te importa? Ni me conoces. Luke se inclinó los codos en las rodillas, las manos sueltas. No necesito conocerte para saber lo que está bien y lo que está mal. Dejó que eso quedara colgado pesado como hierro y añadió, estás bajo mi techo ahora. Nadie vuelve a tocarte. Algo brilló en sus ojos entonces, primero duda, luego un alivio peleando por abrirse paso. Ella asintió pequeña, como si la promesa le pesara tanto como la calmaba. La charla terminó ahí, pero el silencio después ya no cortaba como antes. Era distinto, más cálido. Annie le llevó a Clara otra taza de caldo, poniéndola en la caja como si fuera un regalo, y Clara le acarició los rizos, agradeciendo con los dedos suaves. Caleb guardó el cuchillo sin que nadie se lo pidiera, y fue a revisar el cerrojo de la puerta, como si entendiera lo que su padre había prometido, y quisiera respaldarlo. Cuando cayó la noche, Luke alimentó el fuego, bajó la tranca y revisó el rifle. El cielo afuera estaba negro como tinta, el viento rozando las paredes en un respiro lento. Adentro la lámpara ardía baja, bañando de oro tenue el rostro de Clara recostada en la almohada. Sus ojos lo seguían cuando se movía, y al pasar cerca de la cama, su mano rozó su muñeca, no por accidente. Apenas un toque leve, como un susurro suficiente para detenerlo un instante. Gracias, dijo ella. 2 palabras simples pero con más peso que cualquier juramento que Luke hubiera oído. Él miró su mano, luego su rostro, y algo se acomodó hondo en su interior. Algo que creía muerto desde el día que la sangre de su esposa manchó las tablas de su casa. No habló solo, asintió breve y se volvió hacia la silla contra la pared. Se quedaría de guardia otra vez, no porque dudara de ella, sino porque no confiaba en el mundo. Afuera, y porque alejarse de esa cama le resultaba más duro que cualquier pelea que hubiera tenido antes. El viento se levantó antes del amanecer, metiéndose bajo las vigas y sacudiendo las tablas flojas del cobertizo. Luke lo oyó, apenas abrió los ojos bajo y áspero, arrastrando polvo que rascaba en las ventanas. Empujó la silla despacio, la espalda rígida por la noche, y cruzó hacia la estufa.
El fuego estaba reducido a brasas, pero aún quedaba calor. Le echó astillas de cedro escuchando el chisporroteo parejo antes de poner la olla encima. Clara dormía o lo parecía girada de lado, el rostro más suave en la penumbra. Luke se sorprendió mirándola más de lo debido, viendo cómo respiraba, hasta que se obligó a apartarse y se acercó a la puerta. Revisó la tranca, luego la alzó apenas para asomarse. El cielo tenía color de hierro. Una línea de polvo se arrastraba baja sobre el llano, y dentro de ella, 3 jinetes venían duro desde el sur. Luke volvió a poner la tranca y giró despacio. Caleb ya estaba de pie calzándose, sin decir nada. Sus ojos preguntaban antes que la boca. «¿Vienen para acá?» Luke asintió. «Hombres del pueblo». Tomó el rifle, revisó la recámara por costumbre y lo recargó en la pared junto a la puerta. «Llévate a tu hermana atrás, y que no haga ruido». Caleb no discutió, solo se movió rápido, cargó a Annie de su petate y la guió hacia el cobertizo donde colgaban las herramientas. La niña se frotaba los ojos demasiado adormilada para entender por qué su hermano la llevaba tan fuerte. Clara se había incorporado, el cabello suelto en los hombros, la colcha pegada al pecho. Sus ojos se clavaron en Luke, grandes pero firmes. «Vienen por mí», dijo. No fue pregunta. Luke se acercó a la cama, voz baja y pareja. «Tal vez, pero se van a ir con las manos vacías». Ella tragó saliva. «No puedes. Si saben que me escondes ellos». «¿Ellos qué?», cortó Luke, más suave de lo que las palabras merecían. «Hablar. Colgar una soga. Que lo intenten». Ella lo miró como queriendo creerle, pero con los ojos de alguien que ha visto demasiado a hombres que nunca se echan atrás. Luke reconoció esa duda y sintió algo endurecerse en el pecho. Quiso decirle que la única ley que seguía ahora era la que pudiera sostener al caer la noche. Pero el sonido de cascos sobre tierra dura cortó la cabaña como navaja. Luke fue hacia la puerta, las botas golpeando fuerte las tablas. Se caló el sombrero, tomó el rifle con una mano y quitó la tranca. El sol lo golpeó seco al salir, pero no pestañeó. Los jinetes frenaron en el patio. 3 cubiertos de polvo con las manos flojas en las riendas, como si no vinieran a hablar. El del medio llevaba una estrella chueca en el chaleco y Luke lo conoció. Brenner, el sheriff que ayer había escupido en la tierra. Se le torció la boca al ver a Luke. «Buenos días, Mercer», dijo con esa cortesía que suena peor que amenaza. «Me contaron que andas escarbando en asuntos ajenos». Luke apoyó el rifle, pero en la baranda del portal, sin apuntar ni esconderlo. «No eran asuntos», dijo, «era una vida». Brenner desmontó despacio las botas, hundiéndose en el polvo. «Esa vida no te pertenece. El pueblo ya juzgó, no es tu decisión cambiarlo». Luke dejó que el silencio pesara hasta que el viento se metió entre ambos, levantando la orilla de su abrigo. «¿Tienes papeles que digan eso?», preguntó al fin. La quijada de Brenner se apretó. «No necesito papeles. Tengo la palabra de hombres decentes». «Pues regresa con eso», dijo Luke, la voz tan plana como el llano detrás de él. Los otros 2 se movieron en la silla, las manos cerca de las cartucheras. Luke lo vio y no se inmutó, solo dejó que sus dedos se afirmaran más al rifle. Los ojos de Brenner se desviaron a la ventana, como si pudiera ver a través de la madera a Clara agarrando la colcha. «No vale morir por ella», dijo. Luke bajó del portal despacio, cada tabla, crujiendo las botas, pisando firme el polvo. Cerró la distancia hasta obligar a Brenner a levantar apenas la barbilla para sostener la mirada. «¿Crees que no sé lo que vale una vida? ¿Crees que enterrar a una mujer te hace hombre?» Hizo una pausa, dejando que el calor trepara en sus palabras. «Intenta aquí. A ver qué tanto logras». Por un largo respiro nadie se movió.
El viento arrastró polvo por el patio colgándose de los postes como trapos viejos. Entonces Brenner soltó una risa corta, fea y seca. «Esto no se acaba aquí, Mercer». Se giró, montó de nuevo, y con un movimiento de cabeza señaló el camino. Los otros lo siguieron escupiendo antes de encaminar sus caballos al sur. Luke observó hasta que desaparecieron. Tras la lomita luego volvió a entrar. Clara estaba de pie, ahora los pies descalzos en el suelo, las manos aferradas al respaldo de la silla como si fuera lo único que la sostenía. El rostro pálido, pero el mentón alzado cuando se encontraron las miradas. «Van a volver», dijo. «Tal vez», respondió Luke, dejando el rifle en su sitio junto a la puerta. «Pero la próxima más les vale traer algo más que palabras». Por un momento ninguno dijo nada. Entonces ella dijo tan suave que casi no lo oyó. «No tenías que hacer eso por mí». Luke la miró de verdad, la miró hasta que la certeza se acomodó clara. «Sí», respondió él con voz baja. «Tenía que hacerlo». El cuarto quedó en silencio después de eso. Solo el crujir del fuego en la estufa y el viento empujando las paredes como una mano tanteando la debilidad. Luke sabía que el problema no había terminado, ni de lejos. Pero cuando Clara volvió a recostarse en la cama y Annie salió del cobertizo para acurrucarse a su lado, sintió que algo se afirmaba hondo, más pesado que el miedo y más firme que la rabia. Era la certeza de que esa pelea ya era suya, y no había en él ni una pizca de querer soltarla. El viento bajó hacia el anochecer, dejando el aire quieto y espeso, como si la tierra aguantara la respiración. Luke revisó la tranca otra vez por costumbre, antes de dejar el rifle en su lugar. Llevaba todo el día igual, revisando la puerta el cerrojo, como si un fierro pudiera detener lo que vendría si Brenner regresaba con más hombres. Pero por ahora había calma, y la calma valía. Giró hacia el cuarto. La estufa soltaba un resplandor constante alargando sombras sobre el suelo de tablas. Annie estaba enroscada en la esquina con su muñeca, los párpados cayéndose, el cabello cubriéndole la cara. Caleb se hallaba cerca del fogón, tallando un bloque de pino, la quijada dura con pensamientos que Luke sabía mejor no tocar. El muchacho ya había visto bastante para reconocer el rostro del peligro. Clara estaba sentada en la orilla de la cama, una colcha delgada sobre el regazo. Se había peinado de nuevo el cabello oscuro, cayendo liso sobre los hombros, y la camisa limpia que él le dio colgándole floja más de lo que a Luke le gustaba notar. Los pies descalzos pálidos contra las tablas tibias, y cuando levantó la mirada hacia él, Luke sintió un cambio que nada tenía que ver con miedo. Se movió a la mesa, sirvió café en un jarro de lata y lo dejó sin beber. «¿Necesitas algo?», preguntó. Ella negó con la cabeza. «Ya tomé bastante». Su voz era más firme ahora, aunque baja como tanteando cuánto espacio podía ocupar. Luke se recargó en la mesa, los brazos cruzados. «No has tomado nada que no hiciera falta». Clara bajó la vista a sus manos, los dedos apretando la colcha. Tras un largo momento, dijo: «Los escuché. Afuera». Él no respondió enseguida. El recuerdo de las palabras de Brenner seguía pesándole en el pecho. No vale morir por ella. Luke se preguntó si Clara había escuchado esa parte también. «Querían que yo muriera», dijo ella, levantando de nuevo la vista. Ya no había temblor en su voz, solo una verdad desnuda. «Y ahora te odiarán por no dejarlo». Luke se apartó de la mesa lento, deliberado. «Que vengan», dijo. «Yo me encargo si regresan». Ella levantó la barbilla, como midiendo el tamaño de esa promesa, y Luke vio la pelea en ella, esa parte que detestaba ser carga de nadie. La había visto antes, en hombres demasiado orgullosos para aceptar una mano cuando se estaban hundiendo. Eso hizo que las siguientes palabras le costaran más dejarlas calladas. «Esto no se trata de deberme nada», dijo tono bajo, pero firme.
Estás aquí porque mereces más que un hoyo en la tierra. Clara respiró hondo y por un segundo los ojos se le humedecieron, pero apartó la vista rápido parpadeando hacia el fuego. Luke dejó que el silencio se estirara porque había cosas que no necesitaban parche de palabras. Revisó la estufa más por tener algo que hacer que porque hiciera falta, y luego les dijo a los niños que se lavaran. Caleb acomodó el fuego y se metió en su petate, cubriéndose con la colcha gastada y murmurando un buenas noches, cargado de sueño. Cuando su respiración se volvió pareja, el cuarto se sintió distinto, cerrado en calma, como si hasta las paredes escucharan. Luke arrastró la silla cerca de la cama, igual que las noches anteriores. Se sentó con los antebrazos sobre las rodillas, mirando el resplandor en la estufa. Después de un rato sintió claros los ojos de ella sobre él. «No tienes que velar toda la noche», dijo ella suave. «No se trata de lo que tenga que hacer», contestó Luke, los ojos aún en el fuego. Su voz volvió más baja. «¿Por qué eres así?» Eso lo hizo mirarla. Así como, cargando las peleas de todos los demás. Él no habló de inmediato. Las palabras no eran lo suyo, pero ella merecía más que silencio. «Ya perdí demasiado una vez», dijo al fin. «No pienso dejar que pase otra». La verdad quedó colgando más pesada de lo que quería, y Clara lo estudió como si quisiera ver las partes que él mantenía cerradas. «¿Tu esposa?», preguntó con cuidado. Luke sintió una vez la quijada tensa. Recién nació, salió mal todo. «La sangre no paró», dijo áspero como si aún cortara el recuerdo. «Yo mismo la enterré». Los ojos de Clara se suavizaron su mano apretando la colcha. «Lo siento», dijo, y no sonó a lástima. Sonó como alguien que sabe lo que cuesta perder. Luke asintió leve, desvió la vista, y luego volvió, cuando los dedos de ella se movieron despacio, seguros, hasta apoyarse en su muñeca, donde descansaba sobre la rodilla. Apenas un roce, pero suficiente para detenerlo. Su mano era cálida, temblando apenas. Luke dijo, y su nombre en su voz le hizo sentir algo que no se permitía desde hacía años. No se apartó, no pudo. Giró la mano dejando que sus dedos se cerraran sobre los de ella, ásperos contra frágiles. Así se quedaron un buen rato, solo las manos, nada más con el fuego dibujando sus sombras en la pared. Entonces, él se incorporó despacio y se sentó en la orilla de la cama. El aliento de Clara se agitó cuando su pulgar rozó sus nudillos, pero no se apartó. Sus ojos lo buscaron firmes, ahora sin miedo, y lo que encontró en su rostro le bastó. Cuando él se inclinó fue con cuidado, sin reclamar nada, solo preguntando. Sus labios se encontraron suaves, como un secreto nunca dicho, sosteniendo el momento antes de separarse lo justo para respirar el mismo aire. Cuando él se apartó, su voz salió baja, ronca. «Descansa». Los ojos de Clara se quedaron en los suyos. Su pulso temblaba bajo sus dedos, donde todavía se tocaban. «Quédate», susurró. Luke dudó el peso de esa elección, presionando más que cualquier pelea que hubiera enfrentado. Entonces se quitó las botas y se deslizó bajo la colcha. Cuidando sus moretones, su brazo la atrajo sin prisa, sin hambre. Solo calor y la promesa firme de un hombre que había decidido dónde estar. Afuera el viento volvió golpeando las paredes como advertencia, pero dentro de la cabaña la noche guardó silencio. Y por primera vez en años, Luke Mercer lo permitió. El amanecer llegó lento, con una luz pálida y fría, filtrándose entre las rendijas de los troncos. Luke despertó primero, como siempre. Un momento no se movió, solo se quedó ahí con el peso de ella contra su cuerpo, el calor de su aliento suave en su pecho. Hacía años que no sentía algo así, y lo golpeó más fuerte de lo esperado. No era solo la cercanía, sino la confianza que significaba.
confianza de una mujer a la que hombres que se decían decentes ya le habían arrancado todo. Se apartó con cuidado sin querer despertarla y se sentó al borde de la cama. Las botas se las puso lento, las tablas crujiendo bajo su peso. Cuando se levantó, Clara se movió, pero no abrió los ojos. Solo buscó bajo la colcha el lugar donde había estado su brazo, como si no quisiera soltarlo, ni dormida. Luke fue a la estufa, avivó el fuego con astillas de cedro y puso la olla encima. El olor a humo se mezcló con lana húmeda y un rastro de jabón, recordatorios de una noche que no fue de necesidad, sino de algo que él creía perdido para siempre. Para cuando sirvió café, Caleb entró del patio, las botas llenas de lodo y el cabello revuelto por el viento. «El cerco del norte aguanta», dijo en voz baja, para no despertar a Annie ni a Clara. «Pero hay huellas por la loma. 3 caballos, quizá 4. Frescas». Luke dejó la taza, cada músculo tensándose despacio. «¿De qué lado?», dando vueltas contestó Caleb. Mirada filosa, más de lo que deberían. No se arrimaron, eso sí. Luke asintió breve, no necesitaba más. Brenner no había terminado, hombres como él nunca lo hacían. La pregunta era si volverían hablando o con sangre en mente. Annie bostezó desde su petate frotándose los ojos. Luke le revolvió el cabello al pasar y la forma en que sus deditos se agarraron de su manga le dijo lo suficiente. Había escuchado más de lo que debía. Clara despertó cuando el sol trazó una línea delgada sobre el piso. Se sentó despacio, la colcha cayendo hasta su cintura, la camisa de él floja sobre su cuerpo. Luke se sorprendió mirándola y apartó la vista de inmediato porque no era momento para pensamientos así, no con hombres rondando como sopilotes. «Buenos días», dijo ella, voz baja pero firme. «Buenos días», respondió Luke. «¿Te sientes con fuerza para comer?». Ella asintió, los ojos viajando a la estufa, a los niños y de vuelta a él. Algo pasó en esa mirada, gratitud quizá, o ese miedo que no se dice en voz alta. Movió las piernas para bajarse de la cama, y fue cuando él vio las marcas frescas, surcos oscuros, en sus tobillos por las sogas. La mandíbula de Luke se endureció. «Aún no estás lista para ponerte de pie», dijo cruzando la pieza en 2 pasos. «Puedo ayudar», empezó ella, levantando la barbilla como quien se prepara a pelear. Luke negó con la cabeza, la voz dura ahora. «No hoy». Sus ojos se entrecerraron brillando de fuego. «No me quedaré sentada como cosa rota, ya tuve bastante de eso en mi vida». Un segundo. Luke solo la miró, leyendo el acero bajo su suavidad, y algo en él se alivió. No lo suficiente para dejarla trabajar, pero sí para que entendiera que no era lástima lo que la detenía. «No estás rota», dijo tono bajo, pero firme. «Estás sanando, y eso es distinto». Eso la hizo callar, aunque la línea de su quijada decía que no había terminado. Comieron casi en silencio frijoles, pan, café para Luke y Caleb. Caldo claro para Clara, aunque lo odiara, porque la hacía sentirse como niña. Annie parloteaba de nada, llenando el espacio como solo una de 6 años podía. Y Luke lo agradeció porque su cabeza ya estaba en la loma, en esas huellas frescas y en el peso de lo que venía. Después del desayuno, Clara lo intentó otra vez. «Si la bronca viene hacia acá, necesitarás otro par de manos». Luke levantó la vista del rifle que engrasaba, cruzando su mirada con la de ella. «Tú no vas a tocar un arma». «Sí sé usarla», dijo ella. Y había desafío en su voz tanto que Caleb volteó de uno a otro como si mirara algo peligroso y fascinante al mismo tiempo. Luke dejó el rifle despacio. «No lo necesitas. Esa pelea es mía». Sus labios se apretaron, pero no insistió. Todavía no. Afuera el viento trajo voces, lejanas pero lo bastante cerca para enfriar el aire en la cabaña.
Caleb fue el primero en levantarse con la mano ya en la puerta, pero Luke lo detuvo con una mirada. Salió al portal las botas crujiendo en la tierra y vio a 2 jinetes asomar en la loma. No era Brenner esta vez, sino hombres que conocía del pueblo. Uno llevaba el rifle flojo sobre el arzón. Frenaron antes del patio el polvo arremolinándose alrededor de las patas de los caballos. El más alto escupió antes de hablar. «El sheriff dice que estás escondiendo lo que no es tuyo». Luke apoyó la mano en el poste, el cuerpo relajado pero listo. El sheriff puede decir lo que quiera. «Esta es mi tierra, mi techo. Ya estuvo bueno». El hombre sonrió ladeado mostrando dientes manchados de tabaco. «El pueblo no lo ve así. Hay junta en camino. Se van a tomar votos». Luke sintió el viejo peso de la guerra cayéndole encima. Ese saber cuándo las palabras se acababan y las líneas ya estaban marcadas. «Dile a Brenner», dijo con voz plana, como hierro golpeado, «que si piensa venir más le vale traer más hombres y una caja para llevárselo de regreso». La sonrisa se le borró y algo más frío ocupó su lugar. Los jinetes escupieron de nuevo, tiraron de las riendas y giraron sin decir más. El segundo lo siguió lanzando una última mirada que prometía que esto no había terminado. Luke los observó hasta que se perdieron tras la loma, la quijada dura, y luego volvió adentro. Clara estaba de pie con las 2 manos aferradas a la mesa, el rostro pálido pero los ojos encendidos. «No van a detenerse», dijo ella. No respondió Luke recargando el rifle en la pared. Pero yo tampoco. Por un momento, solo se miraron. El peso de esa verdad cayendo como piedra en la sala. Entonces Clara dijo, la voz quebrándose más suave de lo que quiso. «No dejaré que mueras por mí». Luke se acercó lo suficiente para ver el miedo y la furia enredados en sus ojos, y dijo lo único que importaba. «No me estás dando opción». El aire se le cortó y algo crudo pasó entre ellos, más grande que el miedo, más fuerte que la ley, esperando afuera. Entonces Luke apretó la mano de Clara, rompiendo el momento, y ella se inclinó para abrazar a la niña, escondiendo el rostro contra su cabello. Luke volvió la vista a la ventana, el cielo oscureciéndose al oeste, y supo que lo que venía ya no era cuestión de sí, sino de cuándo. Y él estaba listo para enfrentarlo de frente. El sol sangraba detrás de la loma cuando Luke terminó la última revisión del patio. El viento había caído dejando el aire pesado, y cada ruido se escuchaba claro. El chirriar del portón del granero, el roce de sus botas en la tierra dura. Se detuvo en la cerca escudriñando el llano. Nada se movía allá afuera, pero sabía mejor que confiarse del silencio. Silencio solo significaba que los hombres tenían tiempo de planear. Dentro de la cabaña, la lámpara arrojaba un resplandor suave, y Annie jugaba en el suelo con su muñeca tarareando sin saber de la tormenta que se acercaba. Caleb engrasaba el Winchester como había visto a su padre hacerlo 100 veces. Sus manos pequeñas estaban firmes pero la quijada apretada, y Luke odiaba esa mirada en su hijo, mirada de hombre en un niño. Clara estaba junto a la mesa recogiéndose el cabello con una tira de calicó, las mangas arremangadas como quien se dispone a trabajar. Cuando Luke entró, sus ojos lo buscaron de inmediato, leyendo en su cara lo que él no decía. «¿Qué tan grave?», preguntó ella. «Lo suficiente», contestó Luke, colgando el sombrero en la percha. No lo endulzó. Ella merecía la verdad, no consuelo. Se están juntando más hombres. Tal vez esta noche o al amanecer. Caleb alzó la vista, la voz baja pero firme. «Podemos pelear». Luke sostuvo la mirada de su hijo. «Haremos lo que tengamos que hacer». Luego más suave. «Pero esta pelea es mía, no tuya». Caleb no replicó, pero Luke vio cómo apretaba la quijada y supo que el muchacho
ya había tomado su decisión. Clara se acercó la colcha arrastrando en el suelo. No podrás detener a todo un pueblo. Luke la miró entonces lo suficiente para que las palabras calaran. Puedo detener lo suficiente, dijo. Su tono no era de orgullo, era seco, frío, duro. Ella tragó saliva. No voy a huir. No pensaba pedírtelo, dijo él, la voz firme. Aunque por dentro, algo se torcía con solo imaginar lo que eso podía costar. Ella bajó la vista, los dedos jugando con el dobladillo de la camisa que aún llevaba desde aquella primera noche. Sé disparar, susurró, como un secreto que no quería que los niños escucharan. Luke se acercó su sombra cubriéndole el rostro y con 2 dedos le alzó la barbilla. No mientras yo siga en pie, dijo bajo, pero firme. ¿Quieres ayudar? Quédate cerca de los niños. Manténlos tranquilos. Algo brilló en los ojos de ella, entonces primero enojo, luego algo más hondo. No era derrota ni miedo. Era una confianza cruda tan filosa que cortaba. Asintió una sola vez. La pelea seguía ardiendo en su mirada. La noche cayó de golpe. Luke atrancó la puerta, revisó el rifle, el Colt y las balas alineadas en la mesa. Apagó la lámpara hasta dejar solo el resplandor bajo de la estufa, sombras amontonándose en las esquinas. Afuera el viento traía un sonido que no le gustó, el leve tintinear de riendas. El susurro de cascos arrastrando lento en la tierra, luego voces bajas y crueles, rondando la oscuridad como lobos tanteando el borde de la lumbre. Caleb se puso rígido en su sitio, y el tarareo de Annie murió en su garganta. Clara se arrimó a la pared, jalando a la niña contra ella, envolviéndola con la colcha, como si pudiera frenar el peligro con pura tela y voluntad. Luke abrió apenas la ventana, el rifle firme en sus manos. Por la rendija vio 5 siluetas montadas, abriéndose paso por el patio, los rostros borrados por la noche, pero las voces claras. Mercer, la voz de Brenner, cortó la oscuridad como látigo. Tuviste tu tiempo, entrégala, y nos vamos. La mandíbula de Luke se endureció, los dientes apretándose despacio. Caminó hacia la puerta. La abrió de un jalón, con una mano y el rifle en la otra. La luz de la lámpara lo enmarcó en el umbral. Ella no es de ustedes para llevarse, dijo voz plana cruzando el patio como hierro, raspando piedra. Uno de los hombres escupió, otro se movió en la silla, la mano rozando la culata. Brenner rió bajo y sucio. ¿Vas a morir por ella, Mercer? Luke no pestañeó. Vas a vivir pasando por encima de mí. El silencio que siguió fue tan filoso que cortaba solo roto por el resoplar de los caballos y el polvo levantado por el viento. Entonces la sonrisa de Brenner se borró y su voz salió dura. «Tienes hasta 3». Luke levantó el rifle, el cañón brillando bajo la franja de luna. «Cuenta», dijo. «A ver qué tanto logras». El primer disparo tronó antes de que alguien llegara al 1. El hombro de Luke se sacudió con el retroceso, y un hombre del flanco izquierdo cayó de la silla golpeando la tierra seco. El caos desgarró la calma. Caballos encabritados, maldiciones, hierro, destellando en la oscuridad. Luke disparó otra vez, vidrios estallando, cuando una bala cruzó la ventana detrás de él. Se tiró de rodillas, giró el cañón y mandó a otro jinete gritando hacia la negrura. Caleb estaba junto a la estufa empujando a Annie detrás de la caja de leña, Clara rodeando a los niños, con los brazos como ancla. Entonces, el poste del portal se astilló un tiro, pasando a 1 pulgada de la cabeza de Luke. Rodó, se levantó en la entrada y tiró a otro antes de que cruzara la baranda. El último huyó espoleando fuerte su caballo en la oscuridad, dejando a Brenner gritando maldiciones que se fueron con el viento mucho después de su voz. Cuando el patio volvió al silencio, Luke se quedó en la puerta, el pecho ardiendo, el rifle humeando en sus manos. 2 cuerpos yacían en la tierra, los rostros muertos bajo la luna.
Los demás se habían ido, pero volverían. Él lo sabía. Giró despacio y vio a Clara de rodillas junto a la estufa, abrazando a Annie con fuerza. Caleb de pie sobre ellas con mirada de hombre antes de tiempo. Los ojos de Clara se encontraron con los suyos abiertos ardiendo, y algo pasó entre ellos. Miedo, alivio y algo más grande que ambos. Luke tiró el rifle sobre la mesa, cruzó el cuarto en 3 pasos y levantó a Clara de los hombros. Sus manos la apretaron lo suficiente para que lo sintiera. «¿Ya ves?», dijo la voz baja, áspera de todo lo contenido. «Ya entiendes por qué te dije que te quedaras detrás de mí». Su respiración era agitada, los labios temblando, pero la barbilla erguida terca todavía. «Yo no te lo pedí», no interrumpió Luke, negando con la cabeza. «No lo hiciste, lo decidí yo». Por un latido ninguno se movió. Entonces ella alzó la mano, los dedos, rozando su mandíbula, jalándolo hasta que sus labios encontraron los de él. Duro esta vez, sin cuidado, sin pedir. Solo necesitando. Luke la besó de vuelta como hombre hambriento demasiado tiempo. Sus manos bajando a su espalda, pegándola contra él, como si el mundo afuera no existiera, como si la ley, las armas y la sangre en el patio pudieran esperar al amanecer. Cuando se apartaron las frentes juntas, ambos jadeaban como si hubieran corrido leguas. Luke susurró la única verdad que importaba. «Somos nosotros, Clara. Pase lo que pase, somos nosotros». Y por la manera en que ella lo rodeó con los brazos, supo que lo creía. Afuera el viento volvió cargando olor a sangre y pólvora sobre el llano. El problema no había terminado, no todavía, pero por primera vez, Luke no sintió el vacío de pelear solo. La mañana llegó gris y delgada, arrastrando un silencio gastado. El patio olía a hierro y a humo. La sangre empapaba el polvo donde 2 hombres habían caído bajo la luna. Luke salió al portal, rifle en mano, los ojos recorriendo el llano. Nada se movía allá afuera, solo el viento retorciéndose en la cerca. Los demás habían huido en la noche, pero huir no era rendirse. Caminó hasta el pozo, bombeó agua lento, dejando que golpeara en la cubeta, mientras su mente se volvía dura y firme. Brenner regresaría. Había perdido hombres y tipos como él no soportan esa vergüenza. La ley no ayudaría. Ellos eran la ley, o lo bastante para torcerla. Luke sabía que esto tenía que terminar, y no esperando detrás de una puerta atrancada. Adentro la cabaña estaba tibia, oliendo a café y humo. Clara estaba en la mesa, el cabello recogido con cuidado. La camisa que él le había dado ahora estaba cubierta por un parche de calicó que Luke no reconoció. Seguramente lo encontró en el viejo baúl contra la pared. Le quedaba mejor a ella que a quien fuera su primera dueña. Annie estaba sentada en la banca junto a ella, las piernas colgando. Caleb permanecía cerca de la estufa, con la mirada fija en su padre, como sabueso siguiendo rastro. «¿Ya se fueron?», preguntó el muchacho. «Por ahora», dijo Luke, apoyando el rifle en la pared. Sirvió café, bebió medio de un trago y luego miró a Clara. Ella sostuvo su mirada firme, aunque sus manos se apretaban contra la taza. «¿Y ahora qué pasa?», preguntó. Su voz fue suave, pero cargada de peso. Luke no respondió de inmediato. Miró a los niños, su sangre y hueso, y luego volvió a verla. «Ahora», dijo bajo, «haremos que no puedan volver a tocarte». El aliento de Clara se cortó apenas lo suficiente para que él lo notara. «Haciendo que seas mía de un modo que nadie pueda discutir», dijo Luke, con tono como hierro plano. «Papel iglesia, todo el asunto». Sus dedos se quedaron quietos sobre la taza. «¿Harías eso?», sabiendo lo que dicen que soy. Luke se acercó, su sombra cayendo sobre su regazo, y con 2 dedos le levantó la barbilla hasta obligarla a mirarlo. «Yo sé lo que eres», dijo áspero, «y no es maldita. Es fuerte. Es seguir respirando cuando quisieron enterrarte.
Con eso me basta. El silencio que siguió fue espeso roto solo por el crujir de la leña en la estufa. Entonces Clara asintió despacio, al principio luego con firmeza. «Está bien», susurró. «Si estás seguro». Nunca he estado más seguro de nada. Al mediodía ya tenía el carro enganchado y a los niños arropados contra el viento. Clara se sentó a su lado en la banca con las manos bajo el rebozo que él le puso en los hombros. El camino al pueblo se extendía largo y vacío, pero la mano de Luke en las riendas se mantenía tranquila. De todos modos, llevaba el rifle sobre las rodillas. Brackett's Crossing quedó en silencio cuando entraron las ruedas golpeando la tierra dura. Los hombres miraban desde los portales, bocas apretadas, manos cerca de las cartucheras. Brenner no estaba entre ellos todavía, pero Luke sentía su sombra arrastrándose por la calle. Condujo directo a la iglesia, frenó en seco y aseguró el carro. Adentro el aire olía a polvo y cera vieja. El predicador parecía querer estar en cualquier otro lugar, pero la voz de Luke no dejó espacio a réplica. «Nos vas a casar», dijo. «Ahora». Caleb y Annie se quedaron atrás, los ojos grandes pero llenos de orgullo. Las manos de Clara temblaron una vez cuando Luke las tomó, pero su voz no vaciló al decir sus palabras. Cuando el libro se cerró, Luke sacó de su bolsillo la sortija simple guardada desde que enterró a su primera esposa y se la puso a Clara, sin ceremonia ni pausa. Cuando salieron, Brenner ya estaba ahí. Sombrero bajo quijada dura, 2 hombres a sus lados, como perros en cadena. La calle entera contenía el aliento. Luke se adelantó primero, las botas lentas en los escalones, el rifle flojo en la mano. «Ya está hecho», dijo su voz cruzando el polvo. «Es mía por ley y por palabra. Quien quiera romper eso, más le vale cavar su propia tumba primero». Los ojos de Brenner se fueron al anillo en la mano de Clara, luego a la gente que empezaba a reunirse en la calle. Vio lo que Luke veía, la marea girando, murmullos creciendo como humo. Escupió en la tierra frío y amargo y montó de nuevo. «No vale la sangre», murmuró, aunque su mirada prometía que esa herida quedaría abierta. Luego giró el caballo y se fue sus hombres, siguiéndolo como sombras. Luke los observó hasta que desaparecieron tras la loma y luego miró a Clara. Sus dedos se apretaron alrededor de los de él, su aliento tibio en el aire frío. Por primera vez desde que la rescató de aquel hoyo, sus hombros se aflojaron como si un peso se hubiera liberado. Regresaron despacio, el sol cayendo detrás, pintando el llano con pinceladas de oro. La cabaña apareció contra la ladera baja, humo saliendo de la chimenea, y algo dentro de Luke se asentó profundo. Esa noche, cuando los niños ya dormían y el fuego ardía, bajo Luke se sentó al borde de la cama, donde Clara lo esperaba, el cabello suelto sobre los hombros, los ojos dulces pero firmes. Él tocó el anillo en su mano, la voz áspera al decir: «Ahora estás a salvo, aquí siempre». Ella lo buscó entonces, y cuando él la atrajo, no fue prisa, no fue hambre. Fue una promesa sellada en el silencio, en el calor de 2 almas que ya habían pasado por el infierno y eligieron quedarse. Afuera el viento soplaba suave sobre el llano, llevándose el último rastro de polvo y sangre. El mañana traería cercas que reparar, pan que hornear, una vida que construir. Pero esa noche, por primera vez, no hubo miedo, solo el sonido de un hogar resistiendo la oscuridad.